Estoy teniendo algún problema con Podimo y es que si buscas, no sé si usas la aplicación, pero si la usas puedes usar la versión gratuita y decírmelo si te sale. El podcast Productividad Máxima, por ejemplo, me sale 3 veces. Les he escrito y me han dicho que está todo bien. Pero no lo entiendo, porque sale 3 veces el podcast de Productividad Máxima, al igual que algunos otros de mis podcasts. Estoy ahí en trabajo con ellos para ver si me lo solucionan, porque me han dicho que estaba bien cuando a mí me salen. Si me lo puedes decir tú, si buscas con la aplicación de Podimo, es gratuita o tiene versión gratuita, no hace falta que te registres ni nada, y buscas Productividad Máxima. Si te salen varias veces, pues me lo comentas, me pasas una captura y así les puedo insistir. Bueno, el caso es que hay varios podcasts duplicados y también quiero hablarte sobre algunas cosas más. Venga, vamos a poner la introducción rápidamente. En mi podcast Productividad Máxima, que escúchalo si no lo escuchas, acabo de grabar hace un ratito un episodio donde explico algunas opciones para no abandonar tus proyectos. Y es que este podcast, mi idea es cada día de la semana sale un nuevo episodio de alguno de mis podcasts, los 7 días de la semana, y me he retrasado. Es uno de los únicos, junto al podcast de los últimos días, que son los que menos prioridad les doy porque tienen menos oyentes. Pero me gusta crear episodios. Así que aquí estamos de nuevo. Y uno de los consejos que daba para no abandonar los proyectos es crear episodios más cortos en este caso, crear menos es más. Te recomiendo que lo escuches ese episodio. Vale, entonces, ¿qué más cosas? El podcast de marketing digital para podcast, este en concreto, por fin desde Google Podcast o desde el Google Podcast Manager me han arreglado para que salga los episodios a la hora de buscar dentro de la opción de Google Podcast. Cuando buscas en Google, pues Google Podcast tiene ahí un widget con su funcionalidad para audios de sus podcasts o de los podcasts que están en Google Podcast, gracias a Google Podcast Manager. Vale, pues me cambian el feed de vez en cuando, el RSS, y como el podcast se llama Marketing Digital para Podcast, se creen que es el mío de Marketing Digital y me redirigen al de Marketing Digital. No sé, debe haber un mono por ahí que de vez en cuando, cada ciertos meses, me lo hacen. Después de un par de meses, por fin me lo han arreglado. ¿Qué pasa? Que han desaparecido todos los suscriptores. Así que no sé exactamente si alguien está suscrito ahí en Google Podcast y ya me lo han... No sé. El caso es que ahora ya sí que sale el icono, sale el RSS bien y espero que no me la vuelvan a liar. Desde finales de mayo de 2022, los oyentes de todos mis podcasts suben en Spotify, pero también en iVoox. No sé muy bien las razones. Puede que una sea esta. Y es un pequeño truco para destacar tu podcast. Te lo voy a revelar. Lo he usado en alguna ocasión y en alguna ocasión también me ha funcionado bien. Lo estoy usando en esta ocasión y no sé si lo han destacado. El caso es crear algunos episodios con títulos llamativos, como he creado en el podcast de Productividad Máxima. Échale un ojo y ya verás cómo te llama la atención. Y he escrito al contacto, de hecho tengo el contacto de un par de personas que trabajan, pero si no, te vas a la sección de contactar de las herramientas o aplicaciones para escuchar podcasts. iVoox, Spreaker, etc. Y les mandas un email. Y les dices, he creado estos episodios que creo que pueden gustar a vuestra comunidad. Y los pones ahí. Y el enlace a la aplicación a la que estás escribiendo. Si escribes a iVoox, pones su enlace donde tienes el podcast de iVoox. Si escribes a Spreaker, le escribes con el enlace de Spreaker. Lo vas personalizando. Y pues con 5 o 6 episodios de podcast que has preparado que llamen mucho la atención. Échale un ojo a Productividad Máxima y ahí vas a ver. Si no, también te puede interesar apuntarte a su newsletter. Me están llamando. Venga, ya estoy de vuelta acabando el episodio. Como decía, crea títulos llamativos y escribe a los contactos de iVoox, Spreaker o distintas plataformas para decirles que has creado estos episodios que pueden gustar en su newsletter, que suelen ir mandando, y en ocasiones también en los rankings o en las propias aplicaciones destacan algunos podcasts o algunos episodios. Por tanto, esto puede ser una estrategia muy interesante. Y por último, te tengo que decir que estoy ahora grabando... Te iba a decir un estudio de grabación, no es ningún estudio de grabación, pero ya lo he comentado en alguna ocasión, me han dicho que se escucha muy bien ahora. Y estoy cubierto con un nórdico. Hace un poco de calor porque estamos en verano, pero he utilizado también unas fundas, unos cojines de las hamacas de 2 metros y pico que uso para las hamacas del jardín y la verdad que aíslan bastante bien. Junto al nórdico he puesto también, tengo un trípode para la cámara con luz, estos trípodes, o una luz de estas redondas,
Y esto lo tengo girado para que me cubra, me haga modo de techo y pueda poner lo que es el nórdico y no tener que estar tan encogido. Y estoy grabando también el podcast, o sea, el micrófono, que tengo el Rode NT-USB, lo tengo en una caja de cartón que compré, que está forrada en un chino. Básicamente es una caja de cartón forrada, con tela. Y lo tengo puesto así. Y me han dicho que se escucha muy bien. Entonces, como estudio de grabación de andar por casa, creo que puede estar muy bien. De hecho, me han dicho que se escucha mucho mejor que incluso en sitios profesionales. No estoy tan seguro de eso, pero bueno, una opción interesante de andar por casa y prácticamente gratis para aumentar la calidad del audio de tus podcasts. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quería hacerlo gratis, no quería abandonar esto durante más tiempo, así que espero que os haya ayudado, espero que os haya aportado algo, que reviséis el podcast Productividad Máxima y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Por cierto, los que llegáis hasta aquí, hasta el postprograma, como llamarían los de Caviar Online, tengo que decirte que tengo el curso de podcast en triunfacontublog.com, donde enseño cómo estoy utilizando y cómo grabando los episodios de mi podcast con Spreaker Studio. Si tienes un podcast y no estás utilizando Spreaker Studio, es gratis y es que es una pasada. Así que utilízalo. Puedes meter soniditos por aquí, suavecitos, bueno, los sonidos que tú vayas eligiendo y que vayas descargando. Te explico cómo lo hago, cómo puedes parar un momento, das al pause, contestas la llamada como he hecho antes, le das y continúas grabando y no tienes que editar nada después. Es una pasada. Y gracias a esto soy mucho más productivo y puedo grabar el podcast, por ejemplo, Productividad Máxima. Ahora sí me despido. Un fuerte abrazo.